Primicias del día. Devocional diario para comenzar tu día hablando con Dios. Hola, muy buenos días, bienvenidos a tu devocional diario, Primicias del Día. ¿Quién te habla? Héctor Hernández. En esta mañana quiero compartir contigo una porción bastante amplia de la palabra de Dios. Un nuevo no temas está en el libro de los Hechos, capítulo 27. En el versículo 24, Dios le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será, como Él me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Esto es en el capítulo 27, versículo 12, pero yo quiero ir para desglosar esto al versículo 27, al capítulo 27, versículo 1, y dice que se decidió que fueran a Roma. Y cuando se decide que Pablo sea enviado a Roma, desde versículos antes, cuando fue detenido ante el concilio, cuando fue llevado a Agripa, fue llevado a Festo, fue tratado como realmente como un prisionero, fue tomado preso. Él instó incluso a Agripa para que se convirtiera. Públicamente Festo se burló de él. Y cuando se decide que vaya a Roma, Agripa realmente le dijo a Festo: Pablo pudo haber sido puesto en libertad en este momento. O sea, Agripa ya lo estaba viendo de una manera diferente, bien, estaba siendo persuadido, si no hubiera apelado al César. Así que ahora había que cumplir y había que mandarlo a Roma. Ahora me llama bien la atención, yo creo que todo estaba dentro del plan de Dios, que Pablo fuera a Roma, era el propósito de Dios, que el evangelio se expandiera aún más. Y aunque el enemigo muchas veces cree que nos está poniendo obstáculos, el enemigo cree muchas veces que nos está deteniendo o que nos ha detenido, o que nos ha trancado el camino, yo creo que la palabra de Dios claramente dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y que nada ocurre sin un propósito, no existen las casualidades en Dios. Pablo, aunque el enemigo dijera: bien, lo saco del camino, se lo mandamos lejos de acá, que se vaya, el evangelio donde Pablo sembró la semilla se seguía reproduciendo. En esta ocasión ahora, aunque parecía que se iba preso a Roma, era porque el evangelio necesitaba reproducirse aún más en Roma como tal. Ahora, en el versículo 4 dice la palabra de Dios, vamos a leerlo muy puntualmente: y humanamente, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Ellos comenzaron a navegar a Sotavento, y Sotavento significa justamente vientos contrarios. Es bastante difícil que una barca de aquellos tiempos, que no tenía motor, que funcionaba todo con vela, se moviera con los vientos contrarios. O sea, la navegación iba a ser más lenta, iba a ser incluso desviada en parte, porque los vientos no iban en buena dirección, no estaba soplando en buena dirección. Y muchas veces nosotros, cuando nos encontramos en nuestra embarcación, nos encontramos también con vientos contrarios, con sotavento. Y qué difícil es navegar realmente sotavento, porque sentimos que nos detiene, sentimos que se detiene la barca, incluso nuestro rumbo se puede cambiar un poco, sentimos que la barca ya no puede navegar, sentimos que nos estancamos. Y muchas veces en el camino, para cumplir el propósito que Dios tiene con nuestra vida, para cumplir lo que Dios ha decidido para cada uno de nosotros, vamos a navegar en sotavento. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que en ese detenimiento, que en esa paralización de la navegación hacia el propósito que Dios tiene con la vida de cada uno de nosotros, es un momento bueno. Es un momento bueno, ¿para qué? Para profundizar la identidad, para profundizar la intimidad con Dios, para profundizar en la búsqueda, para realmente depender completamente de Dios. Porque cuando los vientos son favorables, cuando todo va bien, cuando todo va en buena dirección, allí es fácil realmente decir: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero cuando los vientos son contrarios, cuando los vientos golpean la barca, cuando la barca tiene que ser detenida y la navegación es más lento el proceso de lo que esperamos, entonces allí realmente es donde es probada nuestra fe, nuestra confianza en Dios, para saber si de verdad realmente creemos que Dios es bueno. Más adelante, en el versículo 7, dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas a Cnido,
porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad del Asia. Nos damos cuenta allí también que seguían navegando muchos días, que era despacio, que a duras penas pasaban de un lugar al otro porque el viento era contrario, y siguen diciendo, íbamos en sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola llegaron con dificultad entonces a una ciudad llamada Buenos Puertos. Qué tremendo, ¿no? Cuando a veces nosotros mismos nos consideramos que hemos llegado a buenos puertos, que bueno, que hemos llegado ahora a un puerto después de tanto navegar. No es el lugar a donde queríamos ir, pero tocó hacer una parada. Pero qué bueno cuando esa parada la hacemos en un lugar llamado Buenos Puertos, en un lugar tranquilo, en un lugar bien. Qué bueno es eso. Dice en el versículo, desde el versículo 9, dice, habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noroeste y suroeste, e invernar allí. Qué tremendo es, porque dice que habían pasado mucho tiempo y ya era peligrosa la navegación. Era realmente peligroso seguir navegando. Ellos se encontraban en el mes de octubre, y se dice que era imposible navegar en este tiempo por el tiempo del invierno. Desde septiembre hasta noviembre era imposible navegar. Eran tiempos complicados realmente para navegar. Eran días que no habían barcas en el mar, no se navegaba, era muy peligroso. ¿Por qué? Porque era invierno, porque había tormenta. Los barcos de aquel tiempo no tenían brújula, se guiaban por el cielo, por las estrellas, se guiaban realmente por lo que podían ver en las señales en el cielo. Ellos se iban guiando, y con un cielo nublado, con un cielo con tormentas, con vientos contrarios, siendo invierno, se hacía algo peligroso e imposible realmente de navegar. Y a mí me llama la atención que ellos se encontraban entonces navegando realmente sin dirección, sin ningún tipo de brújula, sin nada que los guiara, sin ningún tipo de señal que les dijera hacia dónde ir. Pero a veces el orgullo, a veces la prepotencia, realmente nosotros cuando nos dejamos llevar por nuestro orgullo, no importa que sepamos que nos vamos a estrellar, muchas veces vamos entonces nosotros mismos. Ellos ya se encontraban en buenos puertos, podían haber descansado allí, podían haber parado, y nosotros muchas veces, cuando los vientos son malos, la Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Si tú y yo estamos viendo que una dirección ya ha sido complicado, ya fue difícil llegar a esa ciudad llamada Buenos Puertos, a ese puerto que estaba allí cerca de la ciudad del Asia, y ahí pudieron haber aguantado, pudieron haber esperado, pudieron haber pasado allí como Pablo les había dicho, siendo guiado por Dios. Pero vemos que el capitán, en su orgullo, el capitán en su prepotencia, no quiso escuchar lo que Pablo le decía, sino al piloto, y el piloto también estaba con todo su orgullo, se creía incluso más fuerte que lo que Pablo decía. Y muchas veces nosotros, los seres humanos, hoy yo creo que podemos tener el papel de Pablo, eso que escuchamos a Dios, eso que nos dejamos guiar por Dios, pero muchas veces tenemos el papel también del piloto y del capitán de esa nave. No nos importa realmente lo que Dios nos está advirtiendo, no nos importa lo que Dios nos ha dicho, y queremos ir, vamos a navegar, no importa que sea invierno, no importa que el clima diga o las cosas digan que va a salir mal la navegación, porque los vientos están contrarios, porque es invierno, porque no se puede navegar, porque no se puede pasar por allí. Pero nosotros muchas veces, en nuestro orgullo, cuando nos dejamos llevar por el orgullo, también nosotros vamos y decidimos golpearnos contra una piedra, golpearnos sabiendo que las cosas por ahí van a salir mal, pero nosotros decimos, yo sí puedo, yo voy a ir, porque eso no es imposible para mí, porque yo esto, y muchas veces nos dejamos llevar por el orgullo. Qué importante es que podamos detenernos un momento. Como te decía hace un instante, a veces el sotavento, los vientos contrarios, las cosas que golpean nuestra barca son buenas. ¿Para qué? Para detenernos, para
analizarnos, para ver, para intimar más con Dios y para decidir realmente conviene seguir navegando por ese camino, realmente me conviene seguir navegando por esta dirección que voy, o será momento para detenerme como lo hizo Pablo, para hablar con Dios y escuchar la voz de Dios. Dios le estaba diciendo a través de Pablo: aguanten un poco acá, van a ir a Roma sí, pero esperen un poco que pase el invierno. Era octubre, era esperar un mes más que pasara noviembre y poder volver de nuevo a zarpar, poder navegar nuevamente. Pero ellos, como te decía ahora, decidieron navegar. Así como iban, decidieron irse en contra de lo que ya Dios le había hablado a Pablo. Es importante entender, ¿no? Saber entender cuando estamos navegando en sotavento, cuando estamos navegando con vientos contrarios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tú y yo cuando los vientos son contrarios? Cuando no tenemos dirección, cuando no hay una brújula, cuando el cielo está nublado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la actitud del capitán y del piloto. No nos importa nada, no nos importa las señales, no nos importa la advertencia que Dios nos está dando, y vamos a ir de frente igual, a tirarnos al frente allí, adelante, a naufragar, adelante, a fracasar en lo que estamos haciendo, o vamos a tomar la actitud de Pablo. Cuando los vientos son contrarios, vamos a buscar más de Dios, vamos a intimar, vamos a buscar la guía de Dios, vamos a buscar la dirección de Dios, que Dios pueda direccionarnos, que Dios pueda guiarnos, que Dios pueda ayudarnos allí en Sotavento, poder escuchar su voz, poder hablar con Él. Creo que es un tiempo para detenernos. Si tú sientes que los vientos han sido contrarios contra tu vida, contra tu familia, que los problemas, las dificultades han golpeado, que muchas veces han quedado sin dirección y sin esperanza, entonces es el momento perfecto para buscar a Dios, para escuchar su voz, para escudriñar en su palabra y decirle: Señor, necesito que me guíes como guiabas a Pablo cuando los vientos serán contrarios. Este tema va a seguir, lo vamos a continuar hablando el día lunes en el próximo devocional. Es un tema bastante amplio, me encanta esto que he estudiado sobre Sotavento. Hoy te invito a que podamos agradecer a Dios, y si estás pasando por vientos contrarios, por dificultades, hoy es un momento para poder hablar con Dios, para entregar esas cargas a Dios. Dios le dijo a Pablo, allí en el versículo 12, le dijo: Pablo, no temas. Él dijo: el Dios al que yo le sirvo me habló y me dijo: no temas, es necesario que puedas seguir. Yo te he concedido lo que navegan contigo. Estos vientos contrarios, aunque van a naufragar, aunque vienen las dificultades por las malas decisiones que se toman a veces, estos vientos contrarios, yo te voy a sacar de ahí. Dios está hoy para sacarnos de los vientos contrarios, de las dificultades. Y ¿sabes algo que me llamó la atención antes de terminar esta parte donde vamos a cerrar hoy el devocional? La mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría acordó zarpar de ese lugar, aunque un Pablo solo le dijera: Dios me dijo que no zarpáramos, no vayamos, va a haber perjuicio, va a ser malo el viaje, va a ser malo lo que vamos a hacer, nos va a ir mal. La mayoría se equivocó. Y una vez más, Dios nos demuestra que la mayoría no siempre tiene la razón. Que si Dios habla, Dios tiene la razón. Por eso en Dios no funciona la democracia donde todos deciden, sino Dios es teocrático. Él decide, nosotros obedecemos. Vamos a orar en esta mañana para que Dios hoy te ayude en medio de la tormenta, en medio de los vientos contrarios. Preséntale a Dios esa dificultad que estás pasando. Preséntale esos momentos difíciles. Señor, yo quiero escucharte, yo quiero que me ayudes, así como ayudaste a Pablo, así como estuviste con Pablo allí en esos vientos contrarios. Ahora háblanos, ayúdanos a aprovechar estos vientos contrarios para escucharte. Padre, te doy gracias en esta mañana, Dios, por tu palabra maravillosa. Señor, aunque muchas veces nos encontramos de sotavento en sotavento, Señor, sin dirección, sin esperanza, yo creo hoy lo que le dijiste a Pablo: no temas, porque yo estoy contigo, porque yo voy a cumplir mi propósito en ti. Señor, hoy todo viento contrario que se ha levantado contra los oyentes, contra sus familiares, Señor, contra nuestras vidas, Padre, que hoy se han aprovechado, no para que nuestro orgullo se pueda allí, Señor, establecer, sino para que podamos hoy en humildad escuchar tu voz, tu dirección, Señor. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quiere que podamos ver, Señor? Y no siempre dejarnos guiar por lo que la mayoría hace o dice, Señor, sino por lo que dice tu palabra, por tu dirección, por tu bondad, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra maravillosa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.